Bien, buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Bueno, entonces una vez han leído ustedes el tema que nos corresponde el día de hoy, el cual está relacionado con las teorías de la administración, básicamente enfocándonos en el objetivo de cada una y los principios fundamentales de estas. Vamos entonces a indagar un poco sobre estos elementos, ¿sí? Bien, las teorías de la administración obviamente surgieron en diferentes momentos históricos, ¿sí? Desde las tradicionales a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta las teorías de la calidad, cuyo precursor principal fue Deming. eh, eh, Bien, les decía antes de que Zoom me sacara de la reunión que las teorías tienen diferentes épocas en las cuales cada una de estas surge. Desde las teorías tradicionales, que ya vamos a hablar de cada una de estas, hasta las teorías de la calidad, cuyo precursor fue... Bien, nuevamente les comentaba, ¿sí? Antes de que Zoom me sacara de la reunión, ya habían corrido los 45 minutos. Entonces les decía que estas teorías tienen diferentes momentos históricos en los cuales se dan y a partir de allí pues van a resolver diferentes problemas dependiendo de esos momentos históricos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las teorías tradicionales, la teoría tradicional, vamos aquí a compartir la pantalla, se divide a su vez en varias teorías. En el libro se habla primero de la teoría burocrática, luego también hablan de la teoría de Elton Mayo, la teoría administrativa o teoría gerencial, y la teoría científica. También se hace alusión a la teoría burocrática de Chester Barnard, a la teoría de Mary Parker Follett y también a la de los hermanos Gilbert y Henry Gantt. Hablan de esos principales precursores, ¿sí? Bien, entonces hablemos un poco del enfoque tradicional. Allí, bueno, en el libro hace alusión a por qué si el libro empieza comentando respecto a la situación de las empresas modernas, tales como Starbucks, Sears, entre otras, ¿por qué entonces hacer alusión a teorías tradicionales ya un poco antiguas? Bien, entonces la respuesta que ofrece el libro o el autor del libro se refiere al hecho de que analizar estas teorías de alguna forma permite darse cuenta de la importancia de ciertos principios que aportaron estas teorías y que aún siguen vigentes. Y a su vez darnos cuenta de cuáles errores se cometieron en el pasado para no volverlos a cometer desde el punto de vista del ejercicio de la administración. Bien, entonces vamos a ahondar un poco sobre la primera teoría, que es la teoría tradicional. Vamos a ver aquí, están conectados Caterine, Marlen y María Alejandra. Bien, María Alejandra. Indagaron un poco sobre la teoría tradicional desde el punto de vista de la teoría burocrática. Veamos entonces, respecto al enfoque tradicional, ellos hablan ahí, bueno, de por qué están mencionando hechos del pasado. Bueno, ya hemos hablado de eso. Hablar de los hechos del pasado nos permite darnos cuenta de la importancia de ciertos principios y los errores que se cometieron para no volverlos a cometer. Bien. ¿Quién fue el precursor, ya adentrándonos dentro de la división de estas teorías tradicionales, específicamente de la administración burocrática, la teoría burocrática?
Preguntémonos entonces, ¿quién fue el precursor o quién fue uno de los principales protagonistas de esta teoría? ¿Qué leyeron ustedes? ¿Por qué surge? ¿En qué momento surge? ¿En qué país surge la teoría burocrática? Tomando como modelo cuál organización. ¿Qué leyeron ustedes por allí? A ver. Bueno, la idea de que les mande a leer es para que de alguna forma tengan una idea de lo que vamos a hablar y posteriormente hagan preguntas, eh, participen aportando lo que ustedes piensan y obviamente también mejorando el material que van a desarrollar luego en el taller, porque bueno, obviamente lo que estamos hablando aquí va a ser la pregunta principal del taller que tiene que ver con el objetivo de cada teoría y el principio fundamental de cada una de estas teorías, ¿sí? Bien, entonces, eh, ¿por qué surge esta teoría? Bueno, surge porque el Estado alemán, de alguna forma, hay que recordar de que el Estado alemán fue o era uno de los más poderosos en la Europa del siglo XIX, a pesar de que estaba dividido eh, de una forma un poco particular, diferentes principados y reinos, naciones. Que de alguna forma compartían una misma lengua o dialecto, pero a su vez tenían características muy particulares, pero el Estado que agrupaba a cada una de estas naciones, pues desde el punto de vista organizacional, era un modelo a seguir y el filósofo alemán Max Weber, ¿sí? El sociólogo, filósofo alemán, fue la persona estrechamente vinculada a esta teoría, ¿sí? Eh, y fundó sus estudios basándose en el gobierno alemán. Aunque Weber fue uno de los primeros teóricos que abordaron los problemas de las organizaciones, no fue reconocido por los administradores y estudiosos de Estados Unidos, hasta que su obra fue traducida al inglés en 1947. Bueno, es bien conocido que el origen eh, unicéntrico de la teoría administrativa estadounidense y británica, pues de alguna forma tiene como desventaja eso, de no tomar en consideración otros autores, como los autores alemanes y los autores franceses, ¿sí? Eso es una de las características principales de la teoría administrativa y como todo lo que viene de Estados Unidos, simplemente se enfocan en visualizar, o bueno, lo que venía de Estados Unidos hasta buena parte de entrada del siglo XX, solamente se enfocaban en analizar sus propios autores, eh, eh, bien sea de origen estadounidense o de origen británico, más que todo por la consideración del inglés. Es bien conocido que el inglés se ha convertido en la lengua franca a nivel mundial y pues básicamente ellos no se han preocupado por profundizar en otros idiomas, a diferencia, por ejemplo, de los autores europeos, que la mayoría pues de esos países europeos hablan varias lenguas, ¿sí? Dominan hasta 4 y 5 idiomas y pues de alguna forma son más abiertos a los autores de diferentes países, de diferentes culturas. Bien, entonces no fue sino hasta 1947 cuando la obra del filósofo sociólogo alemán Max Weber fue traducida al inglés cuando fue de alguna manera tomada en consideración por las principales universidades de los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué surge esta teoría? Porque de alguna manera el Estado alemán o ese Estado germano era un Estado de alguna forma que era bastante industrializado y de alguna manera debía responder a las necesidades del progreso venidero después de la revolución industrial, ¿sí? Aunque bien es conocido también de que el Estado alemán, hasta bien entrado el siglo XIX, era de alguna forma administrado de una manera feudal, ¿sí? Inclusive si uno lee muchos libros en la literatura alemana, pues se da cuenta de que inclusive se refieren a los administradores de los feudos, se refieren a los señores, como eran llamados, esos administradores, como los amos y de alguna manera
administradores dominantes de determinadas porciones del territorio, ¿sí? Estaba dividido el territorio alemán en esos entes organizacionales denominados feudos, entes de la Edad Media, y no fue sino hasta bien entrado el siglo XIX cuando, de alguna forma, a partir también de la Revolución Industrial, pues la estructura feudal, de alguna manera, acaba y da paso a la estructura industrial, eh, que, bueno, de alguna manera revolucionaría la economía tanto alemana como también en Europa y en Norteamérica, que ya vamos a ver bien más adelante porque fue todo esto, ¿sí? Pero entonces, el Estado alemán, en vista del crecimiento, o Max Weber se da cuenta de esto, y toma como modelo la burocracia, el establecimiento de reglas. Básicamente, burocracia tiene que ver con el establecimiento de reglas, tiene que ver con la uniformidad de los procedimientos, tiene que ver con que cada cosa se debe llevar a cabo de acuerdo a un parámetro previamente establecido y que no se pueden saltar esas reglas y esas normas. Con eso tiene que ver la burocracia. Ahora bien, en un mundo de repente caracterizado por ser de alguna manera un poco tranquilo, estático, no sometido a las presiones cambiantes a las cuales estamos nosotros actualmente, con las cuales estamos familiarizados, a las cuales estamos acostumbrados, ¿sí? Como lo fue el mundo del siglo XIX, o hasta buena parte de entrado del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pues de alguna forma tener una administración burocrática ofrecía determinadas ventajas, ¿sí? ¿Cuáles creen ustedes que eran esas ventajas de acuerdo a lo que leyeron? De alguna forma, ¿qué ventajas ofrece el tener reglas claramente establecidas que de alguna manera le digan a los trabajadores qué es lo que tienen que hacer en determinadas circunstancias? Tener una clara división del trabajo, es decir, decirle a cada trabajador en qué va a consistir su trabajo y que no debe pasar de esos límites, perdón. Tener una estructura jerárquica, es decir, una cadena de mando claramente establecida, darle poder a un administrador para que ejerza la autoridad. Ya vamos a hablar de que existen diferentes tipos de autoridad, como lo habló Weber. Eh, el compromiso a largo plazo con los trabajadores, la racionalidad, si leyeron de alguna manera el material, saben de lo cual le estoy hablando, ¿sí? Entre otras cosas. ¿Qué ventajas tiene de alguna forma para ustedes, de acuerdo a lo que leyeron, tener dentro de una organización esa estructura de reglas claramente definidas, de definición clara de la autoridad, de buscar la racionalidad en el trabajo, de la división de ese trabajo, del carácter impersonal en la administración, ¿sí? ¿Qué creen ustedes cuáles son las ventajas de tener esa estructura burocrática, perdón, dentro de la organización? A ver, ¿qué ventajas presentará? Marlen Fernanda. No sé si es que les tengo silenciados. Bien, ya les he quitado el silenciador. Tengo abiertos los audios. Entonces les decía, ¿cuáles son las ventajas que ofrece para una organización el hecho de tener una estructura burocrática? A veces nos confundimos con el término burocrático porque a veces ha tomado una connotación negativa. Cuando hablamos de burocracia, a veces pensamos en ineficiencia. Tomamos como ejemplo la conformación del Estado, que no tiene dolientes, que es ineficiente, que se asocia a veces también con corrupción, entre otras cosas, con lentitud en los procesos. Pero la burocracia, desde el punto de vista de cómo la vio Weber o como la concebió Max Weber, ese sociólogo alemán del cual les he estado hablando, tiene ciertas ventajas.
¿Cuáles creen ustedes que sean esas ventajas de acuerdo a lo que leyeron? ¿Por qué sería ventajoso? ¿Por qué fue ventajoso eh, en ese momento, o inclusive lo sigue siendo en algunas empresas, tomar los principios de la administración burocrática, el establecimiento de reglas claras, la división del trabajo, el establecimiento de la autoridad, el carácter impersonal en la administración? Ya vamos profundizando un poco en eso, pero ¿qué ventajas creen ustedes que tienen de acuerdo a lo que leyeron? A ver, por allí, Marlene, Caterine, María Alejandra, ¿qué creen ustedes? Víctor Castellano se fue. A ver, bueno, entonces, ¿qué sucedió? ¿No pudieron leer? Bueno, les costó un poco. Bueno, por allí algunos me comentaron que se les hacía un poco difícil. No me deja hablar, dice Caterine. A ver. Pues, profe, pues, lo que yo pienso sobre lo que leí, lo poco que leí eso ahí, Sí, pues es como dice usted, pues en cada empresa obviamente tiene que tener sus reglas para que tenga una mejor organización y una excelente. mejor forma de trabajar, ¿sí? Bien, Porque sin eso, imagine un desorden total y nadie haría bien su trabajo, muy bien. de acuerdo a de acuerdo a una regla o porque, por ejemplo, en una empresa cuando no se cumple, por decir una orden o esto se hace así, Sí, queda mal hecho. muy bien. Entonces tiene sus ventajas la teoría burocrática, a pesar de que a veces decimos que la burocracia es mala, ¿sí? Pero es porque se está tomando un sentido errado del término, ¿sí? Burocracia no es sinónimo de ineficiencia, sino que a veces, como el Estado es burocrático, el gobierno es burocrático, ¿sí? Y pues entonces se asocia con el ejercicio o los resultados que tiene ese gobierno con la palabra burocracia, ¿sí? El Estado es burocrático porque tiene una definición clara de las normas, de los procedimientos, de las leyes, ¿sí? Entre otras cosas, ¿sí? Pero realmente la burocracia surge para cosas positivas, no para cosas negativas, así como lo dice Caterine, para que haya un orden, para que se cumplan las órdenes, para que cada quien sepa lo que tiene que hacer, para que no exista de repente un caos, ¿sí? Ofrece esas ventajas tal como lo dice Caterine. Muchas gracias, Caterine, por su participación. Bien, entonces, por allí Marlene, ¿qué nos puede aportar de acuerdo a lo que leyó? María Alejandra. Bien. Bueno, no es obligatorio que participen, simplemente es para hacerlo un poco más dinámico, para que no escuchen todo el tiempo al profesor, ¿sí? Pero la idea, obviamente, es que profundicemos sobre esta clase, sobre este tema, ¿sí? Entonces, las reglas son las directrices formales del comportamiento de los empleados en su trabajo, ¿sí? Como lo dice por allí Catherine, tiene que haber una disciplina, ¿sí? Obviamente van a haber organizaciones que son más burocráticas que otras, ¿sí? Sobre todo aquellas empresas que tienen procesos muy repetitivos, en las cuales, pues, de alguna forma tienen un carácter más de manufactura, de procedimientos que se deben llevar a cabo con un estricto orden, con una secuencia de pasos que no se puede alterar, entre otras cosas, ¿sí? Necesitan profundamente el establecimiento de reglas claras y concisas, ¿sí? Es decir, no se puede dejar al libre albedrío de las personas los procedimientos, por ejemplo, para ensamblar un vehículo, para, en el caso, por ejemplo, de un banco, llenar un formulario para solicitar un crédito, para realizar un depósito, para hacer el arqueo de la caja. No se puede de alguna forma estar inventando día a día un método diferente. Debe estar claro el método a seguir
para de alguna forma llevar a cabo las tareas en ese tipo de organizaciones que requieren un estricto orden. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de los bancos, podemos hablar de que es el ejemplo típico de la aplicación de la teoría burocrática, es decir, si ustedes se fijan cuando van a un banco, pues obviamente existen reglas que se tienen que cumplir a cabalidad. No se pueden, por ejemplo, saltarse las normas de seguridad. Si dice de repente cerrado, el vigilante no va a permitir que en ese momento en el cual de repente se está realizando una actividad allí en la caja o está entrando la empresa que transportan los valores, ¿sí? No se va a permitir la entrada de clientes a ese banco, así sean los clientes más importantes del mismo, ¿sí? Se deben cumplir entonces de forma impersonal. Entonces entramos en la segunda característica de la teoría burocrática. La impersonal significa, o lo impersonal, el carácter impersonal de la teoría burocrática tiene que ver con que los empleados son evaluados aplicando reglas y datos objetivos, ¿sí? Como ventas o unidades producidas. Si bien la palabra impersonal también tiene connotaciones negativas, Weber pensaba que ese enfoque garantizaba la equidad para todos los empleados. Un superior que actúa de forma impersonal no permite que consideraciones personales o emocionales subjetivas distorsionen las evaluaciones de los subordinados, ¿sí? Eso también tiene que ver con el carácter universal de la organización, es decir, se debe tratar a todo el mundo por igual, ¿sí? Es decir, yo no puedo evaluar, por ejemplo, en el caso de un banco, a un vigilante de acuerdo a un procedimiento establecido y al otro vigilante de acuerdo a otro procedimiento. No puedo evaluar a un cajero con una mano más blanda que al otro cajero, es decir, debe de alguna forma existir uniformidad en los procesos de evaluación, en los procesos de seguimiento, en los procesos de control, en la ejecución de los procedimientos, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, si les decía, si de alguna forma un vigilante no cumple con el procedimiento, pues obviamente se le debe llamar la atención, se le debe seguir un procedimiento, pasar un memorándum, ¿sí? A la empresa que presta ese servicio de outsourcing, entre otras cosas. Porque no se pueden saltar los procedimientos de seguridad, por ejemplo. Si un cajero no realiza el llenado de los formularios como debe ser, si no los mantiene actualizados, si no actualiza de alguna forma los depósitos, entre otras cosas, si no lleva ordenado su quehacer diario, obviamente se le debe llamar la atención y eso debe ser de manera impersonal, es decir, si se hace de esa forma con ese cajero, debería hacerse de la misma manera con los demás, no se pueden tener preferencias, porque obviamente allí se estaría generando, obviamente en ese caso, eh, una dispersión, una relajación en el cumplimiento de las reglas de la organización. Y obviamente existen organizaciones que si no se llevan a cabo esas normas, esos procedimientos, pues obviamente se va a generar el caos y se va a disminuir la eficiencia en la ejecución de los procesos. ¿Sí me explico? Bien, por aquí me está diciendo Zoom que ya debo salir, entonces voy a salir para volver a entrar, pero ustedes deben otra vez hacer el vínculo hacer clic allí en el vínculo para volver a entrar, ¿sí? Bien, entonces ahorita nos conectamos nuevamente, voy a finalizar la reunión, pero no, por favor no olviden volver a entrar. Bien, entonces antes de salir les decía, ¿sí? De que la administración burocrática tenía una serie de características. Son esos los principios de los cuales hablábamos de cada una de las teorías. ¿Sí? Entonces, los principios de la administración burocrática tienen que ver con el establecimiento de reglas claras para cada trabajador, la evaluación justa y objetiva del trabajador en base a esas reglas, es decir, el carácter impersonal, división del trabajo, ¿sí? Eso es uno de los principios también fundamentales de la teoría científica y también de la teoría administrativa, ya la teoría administrativa desde un punto de vista más funcional, más de carácter administrativo que de carácter operacional. Ya vamos a ver cómo es eso, ¿sí? Pero entonces las tres teorías, por eso se les denomina tradicionales, coinciden en la división del trabajo, es decir, se le debe explicar claramente a cada trabajador qué es lo que debe hacer, inclusive por escrito, se le entrega el manual de normas y procedimientos, ¿sí? El manual de normas y procedimientos no es más que una descripción detallada
por escrito de en qué consiste la tarea a llevar a cabo por un trabajador o específicamente de una actividad particular, de un proceso, ¿sí? Dentro de una organización. Entonces, por ejemplo, si se va a realizar el mantenimiento de una maquinaria, pues eso se debe realizar de acuerdo a un procedimiento previamente establecido. No es que el obrero de mantenimiento llegó y de acuerdo a su parecer lo va a realizar. Obviamente pueden existir obreros con mucha experiencia que ya tengan memorizado el procedimiento, pero se supone que debe estar establecido ese procedimiento dentro de la organización para que cuando de repente falte ese obrero que conoce el método, el mejor método para realizar el mantenimiento a la maquinaria, si de repente llega a faltar ese obrero, pues obviamente no se haga indispensable y se le puede dar entonces ese procedimiento, ese manual, a alguien que entienda de un léxico de mecánica básica y de manera tal que leyendo ese procedimiento pueda realizarle la, el mantenimiento a esa maquinaria en cuestión, ¿sí? Entonces, eh, a eso se refiere la división del trabajo, de que los procesos deben estar documentados y se le debe asignar a cada trabajador una porción específica del proceso general para que este trabajador se especialice llevando a cabo esa actividad, ¿sí? Llevando a cabo esa actividad y de alguna forma, entre más especialización haya, de acuerdo a las teorías, a la teoría burocrática y también a la teoría administrativa y la teoría científica, que conforman las teorías tradicionales, mientras mayor división y especialización haya, mayor eficiencia va a haber dentro de la organización. ¿Por qué es esto? Porque si yo a un obrero que está allí en una línea de montaje, una línea de ensamblaje de vehículos, le doy un procedimiento para ensamblar, por ejemplo, o colocar los cauchos del vehículo, ¿sí? Ponerlos allí en los tambores, ¿sí? Pues obviamente ellos se van a enfocar únicamente en esa tarea y van a agarrar tal experiencia, si le coloco obviamente el herramental adecuado, las herramientas, la materia prima, en este caso, por ejemplo, los cauchos, los rines, entre otras cosas, el aire. Si mantengo allí justo a tiempo cada uno de estos elementos, pues obviamente ellos se van a especializar únicamente en cada una de estas tareas y se van a volver maestros en la ejecución de esta, de forma tal que el tiempo de ensamblaje, en este caso, va a ser el mínimo posible. ¿Estamos claros en eso? Entonces, perdón, comentarios. ¿Me iban a comentar algo, por favor? No, profe. Bien, gracias. Entonces, les decía, la división del trabajo pues, es uno de los principios fundamentales de la teoría burocrática, igual que lo es de la teoría científica, ¿sí? La estructura jerárquica, cuando hablamos de una estructura, ¿sí? Estamos hablando de la forma de algo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la estructura de un edificio, nos estamos refiriendo a cuántos niveles tiene ese edificio, a cuál es la forma de ese edificio, si tiene forma cuadrada, si tiene forma rectangular la base, qué diseño arquitectónico tiene, cuántos pisos, perdón, cuántos apartamentos por piso va a tener, cuántos pisos va a tener, de qué forma se van a conectar los pisos, si únicamente a través de una escalera de emergencia, o también van a haber otros tipos de escaleras, ¿sí? Si vamos a tener ascensores, entre otras cosas, cómo van a ser las estructuras de cada uno de esos departamentos, cómo van a estar divididos esos apartamentos, entre otras cosas, ¿sí? Los sistemas de comunicación del edificio, si se van a comunicar a través de un intercomunicador general o si se va a permitir también la comunicación entre apartamentos, entre otros elementos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estructura nos estamos refiriendo a la forma de algo. Entonces, así como un edificio, por ejemplo, puede tener forma, así también una organización tiene una forma, ¿sí? Tiene un número, niveles, un determinado número de niveles, ¿sí? Organizacionales, niveles jerárquicos, ¿sí? Tiene de alguna forma una manera de comunicarse estos elementos, estas unidades organizacionales, entre otros elementos
que conforman la estructura organizacional, que ya vamos a profundizar en eso más adelante, ¿sí? Pero básicamente una estructura jerárquica, dice allí el autor, vamos a resaltarlo aquí, dice que la estructura jerárquica, perdón, clasifica los puestos en base a la cantidad de autoridad. La autoridad no es más que el derecho a decidir. Cuando decimos que una persona tiene autoridad es porque le estamos dando un derecho para que tome decisiones en base a un poder que se le está dando, ¿sí? Se le da el derecho a que tome decisiones. Si la persona tiene autoridad es porque tiene derecho para tomar decisiones en base a un ámbito particular, ¿sí? Entonces, una estructura jerárquica clasifica los puestos con base en la cantidad de autoridad de cada uno de ellos. Y entonces van a haber puestos que tienen una gran cantidad de autoridad, como por ejemplo el gerente general de una compañía. Como van a haber puestos que tienen una autoridad muy limitada, como por ejemplo puede ser la autoridad de un ensamblador, ¿sí? Que simplemente va a tener la autoridad para tomar decisiones en cuanto a las piezas que debe colocar en el objeto que está ensamblando, ¿sí? En el producto que está ensamblando, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, únicamente va a tener autoridad sobre eso, sobre las piezas que va a ensamblar o sobre la decisión de cuántas piezas va a mandar a pedir al almacén, dependiendo del plan de producción, entre otras cosas. Entonces, van a haber puestos que tienen una gran autoridad dentro de una empresa, van a haber puestos que tienen una mínima autoridad, como este que les comento de un ensamblador, van a haber puestos, por ejemplo, como el del supervisor, que van a tener una autoridad media, en los cuales, pues obviamente ese supervisor se va a tener que comunicar con los obreros, les va a dar las directrices generales, va a recordar las reglas de la organización en cuanto, por ejemplo, a la limpieza, el orden, el llenado de determinados formularios, de requisiciones de materiales, el mantenimiento preventivo de las maquinarias, va a estar pendiente de esos elementos, ¿sí? Del orden dentro de la línea de producción, de la línea de ensamblaje, ¿sí? Van a haber entonces diferentes niveles de autoridad dentro de la organización. Entonces, cada puesto, hay que tener claro lo que es un puesto, ¿no? El puesto de trabajo es ese elemento de carácter administrativo y legal que de alguna forma agrupa una cantidad de recursos, tanto técnicos, económicos, como de conocimientos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del puesto del ensamblador, pues nos estamos refiriendo al espacio físico que agrupa todos los recursos relacionados con el proceso de ensamblaje de una pieza en particular, ¿sí? Entonces, ese puesto, ese lugar físico dentro de esa línea de ensamblaje, agrupa, como les digo, una cantidad de herramientas, una cantidad de materias primas, agrupa también una descripción de los procedimientos que se deben a llevar a cabo allí, es decir, una serie de conocimientos, producto de la experiencia, producto de la experticia de un trabajador, producto del análisis, de la observación de ese puesto respecto a cuáles serían las actividades que se deben llevar a cabo allí, cuál sería el mejor método. ¿Sí? Cuando estamos hablando de la agrupación de todas las actividades que se realizan en un área específica de una línea de producción o un área específica de la organización, en cuanto a una serie de actividades que se llevan a cabo, nos estamos refiriendo entonces a un puesto, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del puesto del vigilante, del portero de la empresa, nos estamos refiriendo no solamente al elemento físico allí, donde está el vigilante en la garita, o en la entrada, en el portón de la empresa, no solamente nos referimos a ese lugar físico, porque generalmente cuando hablamos de puesto, los relacionamos con una silla, ¿sí? Es la característica principal o lo que se nos viene a la memoria respecto a la palabra puesto de trabajo, ¿sí? Pero ya vamos a ver más adelante que puesto también puede ser el puesto de un vendedor, y el puesto de un vendedor no se refiere o no se circunscribe a un ente físico únicamente, ¿sí? Entonces el puesto, aparte del lugar físico como tal, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un portero, de un vigilante, de la garita o el espacio donde esté de alguna manera llevando a cabo su función ese vigilante, también tiene que ver con los procedimientos que lleva a cabo ese vigilante, los registros de los visitantes, las salidas, la inspección de los obreros a la hora de salir, entre otras cosas, ¿sí? Las labores de vigilancia,
el registro en una bitácora de los diferentes acontecimientos que suceden a lo largo del día, entre otras cosas, ¿sí? El conocimiento que se maneja allí, el que se transmite a los nuevos vigilantes cuando llegan, los procedimientos, una serie entonces de elementos allí de carácter económico, material y de orden intelectual que confluyen en eso que llamamos puesto. ¿Sí me explico? Sí, Caterine. Sí, señor, sí estoy. Gracias, gracias. Bien. Bien, entonces continuamos con los elementos de la teoría burocrática. Se habla de una estructura de autoridad, ¿sí? La cual, de acuerdo con el autor, se refiere a quién tiene el derecho a tomar decisiones. La autoridad cambia en los diferentes niveles de la organización. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Obviamente, así como les comentaba cuando hablábamos de la estructura jerárquica, que se trataba de clasificar los puestos con base en la autoridad que se maneja, se habla de que la autoridad cambia en los diferentes niveles. Entonces existen los niveles gerenciales, los niveles de supervisión, los niveles operacionales, ¿sí? Y de acuerdo al nivel en el cual nos encontremos o el nivel en el cual estemos analizando en determinado momento, pues van a existir diferentes tipos de autoridad, ¿sí? Respecto a la teoría burocrática de Weber, podemos hacer alusión a que Weber identificó tres clases de estructuras de autoridad: la autoridad tradicional, la autoridad carismática y la autoridad jurídico-racional. Entonces, podemos ver que obviamente como Weber tomó como modelo el Estado alemán, ¿sí? Pues él observó que dentro de ese Estado alemán pues habían ciertas características de autoridad tradicional, es decir, la autoridad se basaba en las costumbres, la ascendencia, el género, el orden de nacimiento y cosas similares. Es decir, dentro de esa administración del Estado alemán había algo que se denominaba el derecho divino de los reyes, o desde el punto de vista de la historia universal se habla de lo que fue en su momento el derecho divino de los reyes, es decir, simplemente por ser el hijo de alguien o el sobrino de alguien importante, como un rey, un príncipe, un monarca, pues entonces simplemente por tener esa descendencia real, pues se hablaba de que la autoridad del rey venía de Dios y el rey pues entonces podía de alguna forma darle poder a sus descendientes, pasarles la autoridad porque le correspondía por derecho divino. Entonces, Weber observó esa característica en el Estado alemán, el derecho divino de los reyes, de alguna forma, como les digo, ya a finales del siglo XIX inclusive todavía existía dentro del Estado alemán, dentro de esa conformación, esa agrupación de diferentes principados, algunos administrados como feudos, ¿sí? Existía entonces eso que se denominaba la autoridad tradicional. Inclusive entonces también podemos observar que hasta en nuestros días se puede observar esa característica de la autoridad tradicional en las empresas, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, simplemente por ser el hijo del dueño, por ser el sobrino del dueño, por ser la esposa del dueño o ser eh, de alguna forma un familiar del dueño, se tiene cierto derecho sobre la empresa, sobre la capacidad para tomar decisiones, a pesar de que de repente no esté en la estructura legal de la empresa. Informalmente se conoce que obviamente lo que diga el hijo del dueño pues tiene cierto peso y hay que hacerle caso porque tomando como símil ese derecho divino de los reyes, ¿sí? Viene de esa autoridad que le confiere el hecho de ser descendencia de ese pequeño rey denominado dueño, y que pues obviamente todo lo que venga de los familiares de esto pues hay que tomarlo en consideración, así no esté de alguna forma normado, si no esté caracterizado desde el punto de vista legal, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista organizativo, que no esté en un procedimiento, hay que tomarlo en consideración. Entonces muchas veces para inclusive salvaguardar nuestra
permanencia en la organización, pues debemos tomar en consideración la autoridad tradicional. Es importante entonces conocer eso. Muchas veces llegamos eh, inexpertos a organizaciones, a empresas, queriendo cumplir esos procedimientos a carta cabal, sin tomar en consideración esas características informales de las organizaciones. De repente nos podemos conseguir con un compañero de trabajo, ¿sí? Que desde el punto de vista organizacional puede ser que esté a nuestro mismo nivel, puede ser otro ensamblador, pero resulta que ese ensamblador puede tener un poder informal allí, puede ser el cuñado del dueño, ¿sí? O puede ser el cuñado de, del sobrino del dueño, ¿sí? Entonces, informalmente hay un poder que no ejerce diariamente ese ensamblador que es compañero de nosotros, pero que de alguna forma, de manera informal, vemos que de repente no cumple a cabalidad con algunas tareas y no se le reprende, o de repente llega tarde, pero entonces nosotros tenemos que conocer que él tiene una autoridad informal allí para tomar determinadas decisiones sin avisar al supervisor, por ejemplo. De repente se tomó un día libre y tiene esa autoridad allí de característica tradicional por ser familiar de ese pequeño rey, como les digo, dueño de la empresa, ¿sí? Eso sobre todo sucede en empresas pequeñas, familiares, o inclusive a veces también se pueden ver en grandes organizaciones, inclusive transnacionales, la autoridad tradicional, si de repente dentro de su estructura no se limita la presencia de personas o trabajadores que tengan determinado parentesco. Entonces, para eliminar esto, ya ciertas organizaciones eh, transnacionales o ciertas organizaciones que tienen una estructura que quiere eliminar el amiguismo, que quiere eliminar las relaciones de parentesco, que de alguna forma quiere buscar eso que busca la administración burocrática, que es el carácter impersonal en la evaluación. Si desea eliminar eso, pues entonces dentro de sus políticas, por ejemplo, puede poner que no se permiten personas que tengan un parentesco, una afinidad, esposos, hermanos, primos, precisamente para evitar de repente que un supervisor favorezca a un familiar, a un cuñado, eh, entre otras cosas, para evitar entonces que la empresa caiga en ineficiencia, porque de repente cuando se evalúa a un trabajador, no de forma impersonal, sino ya con el afecto que corresponde a un familiar, pues entonces pueden haber características allí desde el punto de vista de la teoría de motivación que tienen que ver con la inequidad, ¿sí? Con la evaluación de repente parcializada de los resultados, y entonces eso de alguna forma puede llevar a la inconformidad en los resultados de la evaluación del desempeño de otras personas. Entonces pueden ser que otros trabajadores, sí, que no sean beneficiados con ese vínculo de autoridad tradicional, digan, bueno, pero a mí, ¿por qué no se me evalúa de una manera tan laxa, de una manera tan relajada, de una manera tan flexible como se le evalúa al otro que es el cuñado del supervisor? ¿Sí? Entonces, para evitar esas cosas, pues empresas que quieren implementar la burocracia en el más sentido estricto orden de la palabra, ¿sí? Evitan contratar por eso, entonces, personas que tengan un vínculo familiar, ¿sí? La autoridad carismática, que fue el otro tipo de autoridad a la cual se refirió Weber, trata, ¿sí? De ese cariño, ese elemento emotivo, ese de alguna forma barniz del cual se visten ciertas personas para ejercer el poder sobre unos elementos, unos colaboradores que se denominan subordinados en la teoría antigua de las motivaciones, y que ahora se denominan colaboradores, pares, entre otros adjetivos que se le pueden dar a las personas que están a cargo de otros, ¿sí? Entonces, los líderes carismáticos, pues de alguna forma dejan a su propio juicio y de forma voluntaria eh, cumplen con un líder, ¿sí? Porque perciben que éste tiene cualidades o capacidades personales especiales. Es decir, así ese supervisor, ¿sí? No cuente con el poder para tomar determinadas decisiones,
puede ser que tenga una característica personal especial, que de alguna forma le haya permitido ganarse el cariño de esos trabajadores y, por ejemplo, ahora, a la hora de tomar una decisión difícil o de alguna forma algo que implique un sacrificio, como por ejemplo pedirle a los trabajadores que se queden a trabajar un tiempo extra luego de finalizada la jornada de trabajo, a pesar de que, por ejemplo, esos trabajadores tengan compromisos familiares. Puede ser que debido a ese cariño, debido a esa característica de carisma que tiene ese supervisor, los trabajadores hagan grandes sacrificios, ¿sí? Inclusive traspasando las barreras de la autoridad formal. Es decir, puede ser que ese trabajador, ese supervisor no tenga el poder para de alguna forma obligarles a los trabajadores a trabajar sobre tiempo, ¿sí? Pero como les digo, tiene el carisma para de alguna forma lograr que hagan ciertos sacrificios esos trabajadores, si bien obviamente se les va a pagar horas extras, de alguna forma sacrifiquen esos compromisos familiares para simplemente quedar bien con ese supervisor, de alguna forma seguir ganando también su cariño recíproco, eh, basado en esa característica de carisma que tiene el mismo, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con una de las formas básicas de autoridad de las cuales habló Weber, la autoridad carismática. También habló Weber de la autoridad jurídico-racional, es decir, este es el elemento fundamental en el cual deben estar basadas las decisiones dentro de las empresas, por eso lo resalto allí. La autoridad jurídico-racional se refiere al uso de las leyes y las normas establecidas, como les he dicho o les he comentado. La teoría burocrática se basa fundamentalmente en el establecimiento de normas que deben estar claras y que deben ser cumplidas de forma impersonal, ¿sí? Deben cumplirse de manera uniforme, es decir, las normas para todos. Las personas obedecen a un superior en razón del puesto que ocupa dentro de la jerarquía de la organización. Es decir, simplemente por el hecho de ser el jefe, por el hecho de ser el supervisor, por ser el presidente de la compañía, por ser el gerente general, por esa investidura que le confiere el cargo, ellos tienen el derecho de tomar las decisiones que aparecen definidas allí en el manual de descripción de cargos. Hay algo que se llama el manual de descripción de cargos de la organización y es muy importante que ustedes conozcan de esto, estimados estudiantes, porque es que ese manual va de alguna forma a representar la guía de navegación cuando nosotros estamos empezando en una empresa, en una organización. Muchas veces lo primero que debemos hacer cuando se nos da un proceso de inducción, y eso también es muy importante que ustedes lo conozcan, ustedes tienen la obligación o tienen el derecho de exigir un proceso de inducción cuando entran en una organización, que se les definan cuáles son sus funciones y que se les entregue por escrito cuáles son las actividades que deben llevar a cabo, cuáles son los procedimientos, hasta dónde llega su límite de autoridad, para entonces tomar las decisiones concernientes a su cargo, ¿sí? Para de alguna forma saber hasta dónde llega su autoridad jurídico-racional. ¿Por qué se llama jurídico? Porque de alguna forma tiene un carácter legal, es decir, si ocurre, por ejemplo, un accidente de trabajo, ¿sí? Y yo estaba actuando conforme a como dice el procedimiento, si de alguna manera tenía puesto el equipo de protección, si estaba cumpliendo todo lo que dice allí en la descripción del cargo, entonces, obviamente, a la hora de realizar la inspección de ese accidente, eh, no se me puede impedir a mí o no se me puede de alguna forma negar la asistencia que se requiere desde el punto de vista legal referente a la particularidad de ese accidente, ¿sí? Entonces va a gozar la persona de todos los beneficios, no lo llamemos así, de todos los derechos que de alguna forma debe gozar esa persona o debe de alguna forma respetarse los derechos porque la persona está cumpliendo con lo que dice la ley, con lo que dice la norma establecida, con lo que dice el parámetro, ¿sí? Si de repente la persona infringió alguna de las normas, pues obviamente la empresa va a salvaguardarse
de repente de una penalización o de repente de una retribución económica que debe dársele a ese trabajador por la ocurrencia de algún accidente, de algún elemento de seguridad personal relacionado con una eventualidad particular en el trabajo, ¿sí? Si de alguna manera la persona cumple con lo establecido en el manual de normas y procedimientos, si de alguna manera lleva a cabo todas las actividades conforme dice la norma, como dice el manual, a la hora de una evaluación del desempeño, la persona puede tener de alguna forma un salvavidas. En dado caso de que se le esté evaluando negativamente, él puede de alguna forma recurrir a elementos como los videos, a elementos como las grabaciones, ¿sí? Para de alguna forma demostrar que él está llevando a cabo el trabajo conforme a la norma, conforme al procedimiento, y solicitar que se realice una reevaluación, de alguna forma una revisión en la evaluación de ese desempeño, ¿sí? Entonces, por eso tiene de alguna manera un carácter jurídico ese tipo de autoridad, porque de alguna forma se le confiere un poder a la persona para que de alguna manera ejerza la autoridad. Entonces, por ejemplo, si en la definición de funciones del gerente general está tomar o de alguna forma tomar las decisiones inherentes a la realización del presupuesto anual de la organización, entonces basándose en eso, esa persona tiene esa autoridad que se llama jurídica porque tiene un basamento legal, porque está definido en el manual de normas y procedimientos y en el manual de descripción de cargo. Es decir, uno se va a la descripción del cargo de gerente general y ahí dice que dentro de sus funciones está la elaboración del presupuesto general de la organización o la aprobación. Entonces, tiene la persona de ese gerente general la autoridad para aprobar ese presupuesto o rechazar ese presupuesto general. ¿Estamos claros en eso? Por eso se llama legal o jurídica, porque algunos lo llaman autoridad racional legal o jurídico racional. Es jurídica o es legal porque de alguna forma está amparada en un elemento que tiene carácter legal desde el punto de vista de la conformación estructural de la empresa, que son los manuales de descripción de cargos y los manuales de normas y procedimientos, ¿sí? Bien, racional. ¿Por qué creen ustedes que será racional? Bien, parece que no leyeron mucho por aquí. Bueno, no les dio mucho tiempo, a pesar de que les di 1 hora y media para leer. Bien. Voy a tratar de enviarles con más tiempo el material. Lo que pasa es que a veces también algunos protestan porque dicen que no tienen tiempo para leer en la casa. Pero entonces, para cumplir con las exigencias de todos, con las necesidades de todos, voy a enviárselos con más antelación. Entonces les decía, es racional porque de alguna forma viene de un proceso de aceptación de la autoridad, ¿sí? A través de un proceso racional, el empleado se da cuenta de que el jefe tiene el poder para tomar ciertas decisiones. Entonces, él ya de alguna forma ha racionalizado eso, de alguna forma acepta esa autoridad y sabe a qué atenerse si de alguna forma no cumple con las órdenes emitidas por ese jefe. ¿Estamos claros en eso? Compromiso compromiso de carrera para toda la vida. Es sabido, sí, que las empresas alemanas, las empresas japonesas, sobre todo, ensambladoras de vehículos, ensambladoras como la Toyota, Nissan, Honda, empresas como Panasonic, Sony, Volkswagen, de alguna forma buscan una relación a largo plazo con el trabajador y es una de las características fundamentales de la administración burocrática. Es un sistema de administración burocrática. Se considera que el empleado es un compromiso de carrera para toda la vida, es decir, tanto el empleado como la organización consideran que tienen un compromiso el uno con el otro a largo plazo, a lo largo, un compromiso el uno con el otro a lo largo de la vida laboral. Bien, entonces se supone que la empresa ha invertido
en que el trabajador conozca las reglas, las cumpla a cabalidad. Básicamente, estas organizaciones burocráticas funcionan como unas máquinas perfectamente aceitadas. Inclusive se hace el símil entre la estructura burocrática y una maquinaria, un sistema cerrado, básicamente, en el cual, pues obviamente, se dan unas entradas y se esperan unas salidas. Es decir, la organización burocrática busca la uniformidad en la ejecución de los procesos, que todos los procesos se lleven a cabo siempre de la misma manera, de la misma forma en los diferentes puestos, en las diferentes caracterizaciones de los puestos dentro de la organización. Es decir, que el puesto 1 que lleva a cabo las mismas tareas que el puesto 2 y que el puesto 3 y el puesto 4, en los 4 puestos, ¿sí?, se lleven a cabo las tareas, obviamente si estamos hablando de la misma naturaleza de los puestos, ¿sí?, se lleven a cabo esos procesos de la misma forma, a través del cumplimiento exacto de una serie de normas, de una serie de procedimientos, ¿sí? Entonces, si la empresa ha invertido de alguna forma, ha tenido la paciencia para que el trabajador cumpla a cabalidad con la norma, con el procedimiento, con la ley, ¿sí?, establecida, pues obviamente eso requiere un proceso de adaptación de la empresa al trabajador y del trabajador a la empresa, de forma que se crea allí un compromiso, inclusive de carácter legal o de carácter, un contrato inclusive de por vida entre el trabajador y la empresa, ¿sí? Yo no estoy diciendo que eso suceda así siempre en todos los casos. A veces es no un contrato de carácter explícito, sino implícito, es decir, no está establecido de forma legal, pero se supone que hay un vínculo inclusive afectivo entre la empresa y el trabajador y la empresa, y que ese vínculo afectivo, producto de esa fidelidad en el cumplimiento de todas las normas, de todos los procedimientos, de todas las actividades burocráticas de la empresa, se crea entonces de alguna forma una actitud de cariño, una actitud de alguna forma de retribución de parte de la empresa hacia ese empleado y igualmente del empleado hacia la empresa, de forma tal que inclusive después de la jubilación a veces también son llamados en empresas que tienen planes de jubilación, ¿sí?, o fondos de pensiones en los cuales se cotizan esos trabajadores. Después de que las empresas de alguna forma ya les dan la jubilación a los empleados, les llaman para tomar determinadas decisiones, porque de alguna forma eso está basado sobre todo en la filosofía japonesa, en las cuales las personas mayores, y también la filosofía alemana, las personas mayores pues tienen una sabiduría allí, así sean obreros, así sean empleados operacionales, tienen una sabiduría en la ejecución de los procesos, y son inclusive estas personas las que participan en los procesos de mejoramiento continuo, en los procesos de eh, filosofía de mejoramiento continuo, de filosofías de mejoramiento de la Toyota, entre otros casos de empresas que pudiéramos mencionar, en los cuales pues se toman en consideración a los sabios, a las personas que están allí ya jubiladas, pero que conocen de los procesos. Inclusive entonces son llamadas esas personas a formar parte en reuniones cuando se va a mejorar un proceso, cuando se va a tomar una decisión particular respecto a una actividad en particular, cuando se va a mejorar un método, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, por eso, pues, se ve al empleado como una persona que va a estar allí formando parte de la organización en el largo plazo. La racionalidad significa utilizar los medios más eficientes disponibles para alcanzar una meta. Cuando decimos racionalización de los recursos, nos estamos refiriendo a que vamos a utilizar los recursos de la manera más eficiente. Entonces, esa es una de las características también que busca la empresa que ha tomado como base de operaciones la burocracia, es decir, tener unas normas claramente definidas, una definición de los procesos documentados,
para que de alguna forma estos se lleven siempre de la misma manera, se ejecuten de la misma manera. Se supone que eso ha debido ser estudiado previamente, que de alguna forma el método que va a estar normado, que va a estar reglamentado, se ha estudiado científicamente. De eso también vamos a hablar en la teoría científica, de que se ha observado, se ha grabado a la persona realizando la actividad, se han disminuido las pérdidas de tiempo, los movimientos innecesarios en la ejecución de un proceso. De alguna forma se han estudiado cada uno de los micromovimientos, ya cuando hablemos de la teoría Mary Parker Follett, ¿sí? La teoría de micromovimientos de los hermanos Gilbert. Entonces, se ha determinado que ese procedimiento que va a estar reglamentado, pues va a ser el mejor, ¿sí? Bien. Clasificación de las organizaciones por su orientación burocrática. Entonces, vamos a ver que existen organizaciones que son altamente burocráticas. Hay organizaciones que están allí en el término medio, que toman ciertos principios de la organización burocrática y toman ciertos principios de otro tipo de teorías administrativas, y hay organizaciones que no toman para nada la administración burocrática, porque consideran que para poder ser innovadores, para poder responder a las exigencias continuamente cambiantes de un consumidor cada vez más exigente, cada vez ávido de innovación en productos, pues obviamente no serviría tener a los trabajadores encerrándolos en la estructura jerárquica, en la estructura cerrada, en la estructura normativa de la organización burocrática. Ya vamos a ver cómo es eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empresas que toman casi que fielmente la filosofía de la administración burocrática, los vamos a tomar en consideración como esas empresas que están en el Estado, por ejemplo, la DIAN, empresas que forman parte del Estado, del ámbito estatal, ¿sí? Del gobierno, la DIAN, las empresas de la salud, las EPS, entre otras, que a pesar de no ser del Estado, ¿sí? Tienen una relación de clientes con el Estado, clientes servidores, en los cuales pues, obviamente ellos deben adaptarse a una serie de parámetros que se les exigen, a una serie de pasos que se deben llevar a cabo, y entonces pues para garantizar esa uniformidad pues se requiere de una estructura altamente burocrática, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de casos como McDonald's, ¿sí? Cuando hablamos de casos como McDonald's, nos vamos a dar cuenta que a pesar de que es un producto, el producto de McDonald's, que continuamente se le están introduciendo innovaciones, porque obviamente se deben cumplir con las exigencias cambiantes de los consumidores, ese elemento globalista, ¿sí? En los cuales pues obviamente ya no tenemos un consumidor allí aldeano, un consumidor pueblerino, sino es un consumidor que conoce, no solamente porque viaja, sino que también a través de Internet recibe mucha información, y pues entonces es un consumidor exigente. Pero a pesar de que continuamente se están cambiando los productos, básicamente los procesos son casi que muy parecidos. Entonces, podemos tener entonces cambios en los productos, pero los procesos van a ser muy similares, y pues entonces para garantizar la uniformidad en la calidad del servicio, porque McDonald's se lleva a través del modelo de franquicias, pues un negocio que existe gracias al establecimiento de los modelos de franquicia, los cuales pues obviamente manejan un concepto de un producto, un servicio estandarizado que debe cumplir las mismas características de calidad en todas las partes del mundo. Es decir, la calidad de las papas fritas, por ejemplo, debe ser la misma, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, ¿sí? A la calidad de las papas fritas, por ejemplo, en la ciudad de Cúcuta, allí en el McDonald's que está allí al lado allí en la salida de San Luis, ¿sí? En la salida de la autopista, ¿sí? Entonces, el producto debe cumplir unas características de calidad conforme a lo establecido la casa matriz, ¿sí? Que a pesar de que no son dueños, sino participan de alguna forma en el negocio a través de la franquicia, ¿sí? Algunos establecimientos de gran circulación
de consumidores o de peatones, serán 100% dueños de la casa, serán 100% de la casa matriz, ¿sí? La casa matriz participará en 100% de alguno de esos gallinitas de los huevos de oro, como se les conocen, ¿sí? Como pueden ser establecimientos de McDonald's en determinadas paradas de metros, ¿sí? Estaciones de metro que tienen gran circulación, pues entonces ellos se guardan para su exclusividad esos puestos, pero la mayoría, un 80% de los establecimientos, pues funcionan bajo el modelo de franquicias. Entonces, para garantizar esa uniformidad en los procesos, pues es necesario recurrir a la filosofía de la normatividad, del establecimiento de procedimientos, del establecimiento de procedimientos muy claros, muy definidos. ¿Estamos claros en eso? Bien. Habrán establecimientos, habrán organizaciones, perdón, los cuales se requiere que haya un equilibrio entre la norma y las características cambiantes del producto, ¿sí? Entonces, empresas tecnológicas, pero que siguen una disciplina en cuanto a la calidad de los productos o en cuanto a los procesos de ensamblaje o a determinados procesos, ¿sí? Buscan entonces hallar mecanismos que permitan la adaptación continua a los requerimientos cambiantes de los clientes y el establecimiento o sí, básicamente el mantenimiento de patrones específicos de calidad y prácticas exitosas de calidad, ¿sí? Entonces, para eso, pues, se adoptan la burocratización en determinadas áreas de la empresa, como las áreas de ensamblaje, ¿sí? Y se le da más libertad, se les da más libertad a otras áreas, como las de ventas, las de mercadeo, las áreas de desarrollo, investigación y desarrollo, para que entonces tengan cierta libertad en la toma de decisiones, ¿sí? Y básicamente habrán empresas, básicamente empresas tecnológicas como Amazon, Google, empresas de desarrollo de software, empresas de desarrollo de equipos electrónicos, las cuales para lograr una continua innovación en sus procesos, pues no pueden estar sometiendo a sus trabajadores al cumplimiento rígido de determinadas normas. Entonces se le da al trabajador la libertad para que tome decisiones, para que investigue, para que averigüe cuál es la mejor manera de llevar a cabo un proceso, para que lidere proyectos. Inclusive se toma como base ya no la estructura jerárquica, estructura piramidal, sino ya va más orientada hacia estructuras planas, estructuras en las cuales, por ejemplo, una persona puede ser el jefe de un proyecto en un determinado momento y en otro proyecto pues va a tomar otro papel, ya no va a ser jefe, va a ser colaborador o se le va a llamar de otra parte de la organización para que funja como asesor. Entonces se busca que esas empresas grandes, por ejemplo, como podemos tomar el caso de esta empresa Apple. Si ven por allí un video que yo les voy a pasar, se los voy a pasar al grupo, ¿qué es lo que buscaba Steve Jobs con la estructura de la empresa Apple? Decía Steve Jobs que para poder lograr la competitividad interna dentro de las diferentes unidades, él buscaba que la empresa funcionase como pequeñas startups en las diferentes divisiones. Entonces, cada división, cada unidad organizacional funcionaba como una pequeña startups, una pequeña empresa emergente en las cuales se le daban recursos para que investigara y de alguna forma desarrollara o diese de alguna forma concepción a determinados conceptos de productos y se buscaba inclusive la competencia entre estas pequeñas startups dentro de la empresa Apple y de alguna forma se buscaba a través de esta estructura de conformación de pequeñas startups dentro de la misma empresa de Apple, buscar la innovación y la creatividad. Al buscar entonces la competencia entre esas unidades organizacionales, se generaban pues una gran cantidad de ideas, una gran cantidad de conceptos de productos y se iban refinando para después decidir cuál iba a ser el mejor o cuál podrían ser entonces esos productos que podrían tener un éxito comercial. Bien.
Vamos entonces, perdón, a continuar con lo que tiene que ver con la estructura eh, eh, burocrática. Bueno, se habla aquí de que, de hecho, la administración burocrática sigue utilizando mucho actualmente, como les digo, en empresas como McDonald's, empresas como podemos ver determinadas GPS, que nosotros podríamos visitar en determinados momentos. Se lleva a cabo, pues entonces, una serie de pasos previamente establecidos, todo va conforme a la norma. Voy a subrayar aquí para que de alguna forma después repasen, ¿sí? La página 49 del libro, ¿sí? En la página 49, de alguna forma tengan idea allí de que esto es muy importante, que lo repasen. Sí, de que de alguna forma este enfoque es efectivo cuando deben procesarse grandes cantidades de información estándar y se ha encontrado un método de procesamiento eficiente. ¿Sí? Por ejemplo, como les digo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, una EPS se pregunta cómo atender a tantos clientes de una forma efectiva o por lo menos medianamente efectiva, pues obviamente lo mejor pues, es seguir, por ejemplo, la estructura de un banco, ¿sí? En el cual se toma un ticket, se tiene un establecimiento o una estructura de ventanillas, ¿sí? En los cuales se tienen unas personas allí atendiendo a unos clientes que están en cola, se le procesan sus requerimientos y luego se le llama, así por ejemplo como puede pasar en un banco, se procesa una solicitud, se le llama a la hora de estar aprobada esa solicitud, como puede ser un crédito, una solicitud de una tarjeta de crédito. Así, bajo ese concepto burocrático, funciona, por ejemplo, empresas como la de GPS, que, o sea, son empresas que, bien o mal, pues llevan a cabo un objetivo, ¿sí? Algunas mejor que otras, y que a pesar de estar actuando, de estar desarrollándose en este mundo moderno, toman principios de esa administración burocrática que surgió a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. ¿Sí? La tecnología es rutinaria y estable, es decir, continuamente se va a estar utilizando el mismo servicio, la misma maquinaria, continuamente se va a tener un proceso previamente establecido que no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, en empresas, por ejemplo, como podríamos hablar de agencias de publicidad, empresas de diseño, empresas de desarrollo de software, continuamente la tecnología va a estar cambiando, o por lo menos los procesos van a estar cambiando. Por lo tanto, no se podría utilizar efectivamente este tipo de administración burocrática. Pero en empresas rutinarias, como podría ser una EPS, en las cuales siempre hay que llenar los mismos formularios, siempre hay que hacer el mismo tipo de aprobaciones, las instrucciones que deben seguir los empleados van a ser las mismas, pueden haber actualizaciones, pero esas no son actualizaciones de forma, no son actualizaciones de fondo. Por ejemplo, puede haber una nueva normativa, una nueva ley, se lee la ley, se realizan los cambios pertinentes y se vuelve a establecer básicamente el mismo procedimiento, solamente van a haber cambios en determinados pasos, entre otras cosas. ¿Sí? La organización tiene que coordinar las actividades de numerosos empleados. ¿Sí? Entonces, en empresas que manejan 10.000, 20.000, 30.000 empleados, pues obviamente eh, que tienen productos estandarizados, es de alguna manera efectivo establecer este tipo de administración. ¿Sí? Voy a salir porque ya el Zoom me va a sacar, ¿sí? Pero entonces, por favor, no se desconecte. Sí, entonces le decía, ya finalizando con la teoría burocrática, empezando con la administración científica. Vamos a ver entonces, por favor, repasen lo que leyeron. La administración científica y la administración gerencial, ¿cuáles fueron los objetivos que tuvieron cada una de estas? ¿Cuáles fueron? ¿Y cuáles fueron los principios básicos? Sí, vamos a repasar un poco lo que leyeron para entonces dar respuesta a eso. Vamos a tener entonces 15 minutos para esto, ¿sí? Ya vamos finalizando la clase del día de hoy. Por favor, 15 minutos para repasar, ¿sí?
lo que leyeron y entonces, ¿aló? Dar respuesta entonces a cuál fue el principio principal de la teoría científica, administración científica, cuál fue el precursor de esta teoría y igualmente con la teoría, ¿qué le sigue? La teoría, como le denominan allí, la teoría del proceso administrativo, ¿sí? La asistencia, me están pidiendo por allí la asistencia también, voy a mandarles la asistencia, si me dispensan por allí Jenny, unos segundos, hola, mamá. voy a mandarles la asistencia, Quedamos. por favor. Sería nuestro. Me dispensan un segundo, por favor, mientras les envío la asistencia. Ay, ahora te propongo nada. Bien, vayan pensando, por favor, les estoy dando este tiempito aquí para que piensen en el objetivo, repasen lo que leyeron, el objetivo de la teoría científica y la teoría del proceso administrativo. Bien, ya les he puesto por allí, estimados estudiantes, la asistencia, la lista de asistencia, por favor, pueden entrar allí. Vamos a dar también unos 10 minuticos para eso. Y ya para ir finalizando la clase de hoy, de todas maneras, va a quedar grabado también la parte de las demás teorías. Voy a realizar el video de las demás teorías para que lo observen por allí. De la teoría, rápidamente vamos a hablar de la teoría conductual, la teoría de sistemas, la de contingencia y la de la calidad. Bien, entonces le voy allí como recordando mientras ustedes van firmando la asistencia. Les decía, la teoría... ¿Perdón? La cosa no es saber que la fantasía de los reyes. ¿No? No Bueno, es. a silenciar un poco. Les estoy poniendo allí la asistencia para los que de repente llegaron, que nos están conectando ahorita. Voy a volverla a enviar. Ahí la he vuelto a enviar. Por favor, revisen. ¿Sí? Entonces, les decía, ¿sí? Estimados estudiantes, la teoría científica básicamente surge por la misma razón que surge la teoría burocrática. Básicamente hablamos de un mundo que va pasando de una economía, como lo fue la economía preindustrial, de la era preindustrial, una economía basada en el feudo, una economía en la cual, pues, básicamente las poblaciones estaban prácticamente aisladas, ¿sí? Bajo la protección de un rey o un monarca que les garantizaba seguridad ante las invasiones de pueblos extranjeros, ¿sí? Pero básicamente bajo esta concepción, la organización moderna, pues obviamente hasta ahora estaba en ciernes, ¿sí? Porque básicamente
Cuando alguien deseaba un producto, simplemente recurría al artesano. Este artesano de alguna forma indagaba sobre cuáles eran las características del producto que requería el cliente, que solicitaba el producto o el servicio. Este se encargaba de realizar el diseño, se encargaba de comprar la materia prima. Básicamente él era el que realizaba todo, porque la demanda era pequeña y pues obviamente tenía el tiempo de sobra para realizar un producto, sí, de alta calidad, pero a veces también costoso. Hablábamos en la primera clase de que la organización constituye el principal artefacto social de los últimos 150 años, porque una vez con el advenimiento de la economía industrial, de la era industrial, de la revolución industrial, de la invención de la máquina de vapor, esto de alguna forma rompió el aislamiento que existía bajo esas economías de carácter feudal, y entonces crece la demanda, eh, se crean nuevas rutas de comercialización a través de ese gran vínculo que fue, o nuevo para la época, que fue el ferrocarril. Entonces se podían transportar mercancías a grandes distancias a costos antes nunca pensados, mucho más bajos, y se crearon nuevos mercados, ¿sí? También el advenimiento de la máquina de vapor en los transportes transoceánicos, pues de alguna forma también permitió la, el aligeramiento, ¿sí?, de los tiempos de transporte entre los diferentes continentes, y pues entonces básicamente las materias primas que eran de alguna forma transportadas desde Sudamérica, África, China, eh, se hizo mucho más económico el transporte de esas materias primas, llevarlos hasta los centros de producción industrial concentrados en Norteamérica y Europa y algunas partes de Asia. Y pues entonces se fueron generando las denominadas economías de escala. A raíz del surgimiento de esas economías de escala, pues se pudieron elaborar productos para diferentes mercados a nivel ya no de una nación o nivel o de un pueblo que compartía una misma lengua, sino ya entonces a partir de esa producción de economías de escala, se podían entonces llevar o transportar esos productos a otros países, a otras naciones, a otros continentes, a precios cada vez más módicos, precios cada vez que iban cayendo, mínimos, y pues de alguna forma eso fue requiriendo también una transformación en las empresas de esa época. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Ya entonces esa concepción de la empresa basada en el artesano va cambiando, y entonces ya no es el artesano el que tiene el conocimiento, sino que ese conocimiento que está en la mente del artesano va pasando a la organización, se documentan los procesos, ese conocimiento que está en la mente del artesano va a pasar a algo que se llama el manual de normas y procedimientos, de forma que el artesano ya no es el dueño del conocimiento de los procesos, sino que entonces ese gran capitalista que, aparte ya de poner la maquinaria, de poner el lugar físico, de poner capital, ya también se va adueñando, porque anteriormente lo que hacía el capitalista era que le pagaba, le alquilaba al artesano por la utilización de las maquinarias, y este artesano era el dueño del conocimiento. Ya no va a ser así. Ya ahora el capitalista se va a adueñar de ese conocimiento, se va a observar cómo es el proceso, se va a documentar, y ya entonces los trabajadores o ese artesano ya no va a ser indispensable, porque todo va a estar documentado, y pues entonces el conocimiento va a ser parte institucional de la organización, de la empresa, y va a ser entonces cuando se va a crear eso que se denomina capacitación, teniendo documentado un proceso y teniendo presente en la empresa al que ejecuta exitosamente ese proceso, lleva a cabo de manera exitosa una actividad, pues se puede entonces capacitar en un corto tiempo a un trabajador nuevo, y pues ya se va a abaratar también así la mano de obra. Se va entonces también, lo que dice la teoría científica,
a sistematizar la producción. Quiere decir que entonces se va a tener todo documentado, todo va a ser parte de un sistema, se va a dividir el trabajo, por eso coincide la teoría científica, coincide con la teoría burocrática en la división del trabajo, y también coincide con la teoría del proceso administrativo en esta división del trabajo. Se van entonces a tener ya no artesanos, sino obreros que se les va a pagar a destajo, y van a ser prácticamente como máquinas parlantes que van a estar allí simplemente trabajando gran cantidad de tiempo, inclusive hasta 16, 18 horas diarias, obviamente motivados, porque a mayor producción, mayor pago, y pues entonces asegurando un proceso libre o con muy pocos defectos a través de el estudio científico del trabajo, que es otra de las características de la teoría científica, igualmente de la teoría del proceso administrativo. Si leyeron por allí, básicamente la teoría del proceso administrativo tuvo un principal aporte al mundo de la administración, que fue la división de las tareas de los administradores. Si bien hablamos de que la teoría administrativa o la teoría del proceso administrativo se fundamentó en la división del trabajo, básicamente esa división del trabajo tenía que ver con las tareas de los administradores. Entonces se dividió la administración en el ámbito de conocimiento de cada supervisor. Entonces se habló de la planificación, la organización, la dirección y la supervisión, como le llamó el principal precursor de esta teoría, o el autor de la teoría del proceso administrativo, que fue el ingeniero francés Elton Mayo. Bien, entonces surge allí la teoría administrativa como tal, con Elton Mayo, en esas empresas en las cuales trabajó este ingeniero francés a finales del siglo XIX. Se habla entonces de la división del proceso administrativo en la planificación, la organización, la dirección y la supervisión, que posteriormente esa palabra supervisión original de Elton Mayo fue cambiada por el control, del cual hablamos la semana pasada. Bien, entonces, básicamente de esto trata las teorías tradicionales. Posteriormente hablamos de las teorías conductuales. Es que tiene que ver el surgimiento de estas teorías conductuales con un problema que estaba surgiendo en las organizaciones y tenía que ver con la motivación de los empleados, con las condiciones de ergonomía, también con una serie de acontecimientos políticos y sociales que tienen como epicentro en Norteamérica a la ciudad de Chicago. El Hyde Market Square suceden una serie de protestas en la ciudad de Chicago que conllevan posteriormente, ya no ese mismo día, pero sí posteriormente, a lo que se conoce como la reivindicación de los derechos de los trabajadores en la celebración del 1 de mayo como Día Internacional del Trabajador, en recuerdo de esos sucesos tristes de varias personas fallecidas allí en esas manifestaciones, que esas personas fueron reprimidas, luchando por mejoras, sobre todo en las condiciones ergonómicas en el trabajo, luchando por la sindicalización. No se le permitía a las personas la figura de los sindicatos. Básicamente las personas trabajaban por una remuneración económica, pero no porque les gustase el trabajo o porque veían el trabajo como un medio de crecimiento profesional y espiritual. Y entonces, a raíz de toda esa serie de elementos que les menciono, surge la teoría conductual, la cual busca ya no solamente ver al hombre, al trabajador, como una máquina parlante, es decir, esa teoría burocrática, esa teoría científica, esa teoría del proceso administrativo que veía al trabajador simplemente como un medio económico al cual se le paga por producir, pero no se le toma en cuenta. El trabajador no habla, no participa en la toma de decisiones. Las organizaciones de alguna forma operan como esas máquinas perfectamente aceitadas bajo la concesión del sistema cerrado. No existen cambios mayores allí, y entonces viene una serie de problemas de motivación en las empresas, porque los trabajadores empiezan a rebelarse, empiezan a demandar que sean tomadas en consideración sus requerimientos, demandan mayor tiempo libre, ya no quieren trabajar 12 horas seguidas por un pago a destajo, demandan vacaciones, demandan una serie de reivindicaciones de las cuales nosotros actualmente gozamos, pero que
eran impensables en esa época de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Bueno, por allí entonces surge un señor, eh, perdón, denominado Elton Mayo, ¿sí? Que fue el padre de la teoría conductual. Creo que cometí un error allí conceptual. El fundador de la teoría conductual, el precursor fundamental fue Elton Mayo. El de la teoría del proceso administrativo fue el ingeniero francés Henri Fayol, ¿sí? Henri Fayol, corrijo allí entonces en eso. Bien. Entonces, Elton Mayo realizó eh, un experimento en la Universidad de Harvard. Elton Mayo era un investigador de la Universidad de Harvard y junto con unos colaboradores, Dixon y Rollinsberger, llevaron a cabo el denominado experimento de Hawthorne. Hawthorne porque era la población en la cual estaba establecida esta empresa de naturaleza industrial electrónica, que después sería la General Electric. Entonces se les pidió a los trabajadores, ¿sí?, que de alguna forma participaran en los procesos. Se dividió al experimento en dos grupos, un grupo de experimental y un grupo de control. En el grupo experimental, pues, se le dio la libertad a los trabajadores para que establecieran sus horarios, para que de alguna manera participaran en los procesos, entre otras cosas, ¿sí? Las condiciones de iluminación iban a ser las mismas en los dos grupos, en los grupos experimentales y en los grupos de control. En el grupo de control, pues simplemente se mantenían las mismas directrices, se hablaba del mismo pago a destajo, no se le permitía a los trabajadores participar, establecer pausas o de alguna forma intervenir en los procesos, en la mejora de los procesos, entre otras cosas, y se determinó o se dieron cuenta de que existían mejoras significativas en cuanto a la productividad del grupo de experimental, ¿sí?, en los cuales se introdujeron esos cambios, como lo fueron la participación de los trabajadores. Viendo entonces una mejora significativa en la productividad del grupo experimental, se llegó a la conclusión. La silencia, por favor. ¿Vale? Viendo que existía entonces una mejora significativa en los grupos experimental o en el grupo experimental, ya que a este grupo experimental se le permitió tomar decisiones relacionadas con el ámbito laboral, se llegó a la conclusión de que un trabajador que es tomado en cuenta, un trabajador el cual participa en las decisiones, es un trabajador más motivado. Entonces ya no va a ser de alguna forma esa máquina parlante, ese recurso simplemente económico, sino que es un recurso intelectual, que si se le toma en cuenta, pues obviamente ese recurso va a mejorar indudablemente la productividad de la organización, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que tiene que ver con la teoría del enfoque conductual. Vamos entonces viendo que cada teoría tiene una ventaja particular, entonces, y tiene un momento histórico en particular. Posteriormente surge la teoría de sistemas por allá a finales, mediados del siglo XX, con la Segunda Guerra Mundial. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿sí?, de alguna forma demandaba tomar decisiones de índole cuantitativa, como por ejemplo, cuáles serían las mejores rutas o las rutas más económicas para transportar combustibles, cuáles deberían ser de alguna forma los patrones establecidos para asignar recursos a determinadas tropas, cuáles deberían ser de alguna forma los algoritmos que se deberían llevar a cabo para mejorar las comunicaciones entre los diferentes pelotones, en las diferentes divisiones. Sí, entonces,
hubo algo allí que se denominó la investigación de operaciones. ¿Qué fue la investigación de operaciones? Bueno, que con el advenimiento de la computadora y el avance de las ciencias de cálculo, ¿sí? Básicamente las matemáticas, la física, algo que se llamó, eh, que se llamó la programación lineal, ¿sí? De alguna forma se buscó unir esos dos campos del conocimiento, el campo de la informática y el campo de las ciencias matemáticas, para mejorar la toma de decisiones de índole cuantitativa. Entonces esto les permitió a estos países aliados, básicamente los Estados Unidos e Inglaterra, tomar mejores decisiones en cuanto a la administración de las tropas, la administración de la guerra en general, ¿sí? Entonces surgió la denominada investigación de operaciones, y de alguna forma esto después migró a la utilización de estas teorías de la investigación de operaciones en las empresas, ¿sí? Que vieron de alguna forma cómo estas teorías de sistemas de alguna forma le permitían tomar decisiones en cuanto a asignar recursos como mano de obra, determinar cuáles eran los mejores alternativas para el recorrido de un camión, para distribuir una mercancía, básicamente decisiones de índole cuantitativo, es decir, cuánto asignar. Pero estamos claros en que esas teorías científicas, esas teorías de carácter de sistemas, ¿sí? No pueden sustituir la inteligencia humana, es decir, simplemente se utilizó para decisiones de índole cuantitativa, pero cualitativa no. Es decir, no se puede utilizar la computadora para escoger, por ejemplo, cuál va a ser el mejor trabajador para un puesto de trabajo, ya que existen elementos allí de índole subjetivo, tales como la mirada, el tono de la voz, elementos allí de la inteligencia humana que no pueden de alguna forma ser adoptados por las máquinas, es decir, las máquinas no se pueden investir de seres humanos para analizar el cerebro de otros seres humanos o para de alguna manera indagar psicológicamente sobre la personalidad de un candidato a un puesto de trabajo y en base a eso tomar una decisión, ¿sí? Entonces, básicamente estamos hablando de modelos matemáticos, estamos hablando de sistemas expertos. Ustedes estudiantes de informática pues de alguna manera habrán escuchado sobre esto. Sistemas expertos, sistemas de inteligencia artificial. Bueno, se habla de que la inteligencia artificial en algunos años podría sustituir a la inteligencia humana, cosa que yo de alguna manera pongo en duda, pero bueno, solamente Dios sabe qué va a suceder con estas cosas, y bueno, vamos a ver si somos testigos, Dios mediante, de esto que aparece en las películas como Terminator, Robocop, entre otras, películas de carácter futurista, en las cuales pues la máquina sustituye al hombre. Yo no lo creo, pero bueno. Como les digo, solamente Dios sabe. Y de esto se trató, como les digo, de manera resumida, la teoría de sistemas. Posteriormente vino la teoría contingente para tomar en consideración el medio ambiente, puesto que las teorías anteriores obviaban de alguna manera, variables externas a la organización. Simplemente se veía a la organización como un entorno cerrado, y pues obviamente existían elementos allí en el entorno como las características cambiantes de los consumidores, y dependiendo entonces de esas características cambiantes se iban a tomar decisiones diferentes. A eso se le denominó las teorías contingentes. Y finalmente las teorías de la calidad tienen que ver, el precursor principal de la teoría contingente, se me olvidaba, fue John Woodward. El precursor de la teoría de sistemas no tuvo precursor porque básicamente se desarrolló en un ámbito organizacional, no en un laboratorio, no por la iniciativa de alguien en particular, sino fue por la necesidad conjunta de los aliados, los países que estaban aliados contra los países del eje, Alemania, Italia y Japón, en la Segunda Guerra Mundial, para de alguna forma maximizar o hacer eficiente el uso de los recursos para la guerra, ¿sí? Entonces, como les digo, se recurrió a la informática y a las ciencias matemáticas para crear algoritmos de mejora en los procesos de decisión en las asignaciones
de recursos. La teoría conductual tuvo como principal precursor o como principal protagonista al científico social Elton Mayo, investigador de la Universidad de Harvard, que realizó el estudio de Hawthorne junto con sus colaboradores Dixon y Rollesberg, en la cual se determinó, repasamos, que un trabajador al cual se le toma en cuenta es un trabajador más motivado y que esto va a redundar en el aumento de la productividad en la organización, ¿sí? Entonces, estábamos hablando de la teoría de la calidad, ¿sí? Y entonces debemos recordar, de acuerdo a lo que leyeron, que el principal precursor o el principal protagonista de esta teoría fue el investigador estadounidense William Deming, que de alguna manera desarrolló la teoría del círculo de la calidad y no fue tomado en consideración por las empresas de los Estados Unidos, tales como la Ford o la General Motors, y entonces de alguna manera se vio obligado a llevar su investigación hacia las empresas japonesas, las cuales sí prestaron atención a este círculo de la calidad, a realizar comités para solucionar los problemas de calidad en empresas de gran complejidad como lo son, gran complejidad desde el punto de vista de la cantidad de partes que manejan, de la cantidad de entes organizacionales que participan aquí en los ensamblajes de los vehículos, tales como pueden ser los proveedores, como pueden ser las regulaciones de los entes gubernamentales, como pueden ser los cambios en las conductas de los consumidores, entre otras cosas. Entonces, Deming hablaba de que obviamente se debían llevar a cabo estos círculos de la calidad, que eran comités para tomar en consideración la resolución de los problemas. No podía verse entonces la calidad únicamente como una supervisión del producto final, ¿sí? Como se venía llevando a cabo hasta ahora, sino que era necesario que existiese calidad en cada uno de los procesos, que debía existir calidad. Entonces, en la selección de los proveedores, la calidad en la selección de la materia prima, calidad en el diseño del producto, calidad en el mercadeo, en todo debía existir de alguna forma la vinculación con el producto final, porque el hecho de llevar a cabo una supervisión final, ¿sí? Pues obviamente iba a ser, o sea, o llevar solamente, o sea, obviar los demás pasos de la calidad en los productos, en los procesos precedentes, ¿sí? Iba a ser muy costoso porque obviamente ya iba a estar el producto elaborado y si se detectaban fallas en el producto final, pues obviamente muchas iban a estar de repente adjudicadas o de alguna manera atribuidas a fallas en el diseño o a fallas en la selección de las materias primas y que no se ha debido entonces esperar hasta última hora para llevar una supervisión final, sino que obviamente llevando una supervisión o un registro de control de calidad en los procesos de selección o en los procesos de almacenaje o en determinados procesos relacionados con la materia prima, se han podido prevenir muchos defectos del producto final. Entonces, si se lleva a cabo la filosofía de la calidad en todos los departamentos de la organización, pues se va a tener pues menos defectos al final en los procesos de supervisión, ¿sí? Anteriormente, pues, antes de los círculos de calidad de Deming, simplemente lo que se hacía era una inspección final del producto, ¿sí? Y ya, obviamente, se iban acarreando muchos problemas de los procesos precedentes, como le digo, de los procesos de selección de personal, de los procesos de selección de materias primas, de diseño, entre otros, ¿sí? Entonces, Deming habló básicamente de esto, de que la calidad del producto final iba a depender de la calidad de cada uno de los procesos de la organización. Una organización que funcione a cabalidad desde el punto de vista de la calidad en cada uno de sus departamentos, de alguna forma va a ser una organización que cuente con un producto de mayor calidad en el proceso final y va a tener entonces menos costos por reprocesos, por rechazo de piezas defectuosas. Esto es lo que tiene que ver con las teorías de la administración. Ya posteriormente, entonces, en la clase, Dios mediante, del próximo sábado, vamos a repasar nuevamente esto y a ahondar en cada uno de estos aspectos. Y básicamente de esto consiste el taller del día de hoy. Ya entonces, viendo el video o asistiendo a la clase, pueden responder efectivamente a este taller respecto a los principios de cada teoría y el objetivo de cada una de estas. El objetivo primordialmente o principalmente y
los principios básicos de cada una de estas. ¿Estamos claros en eso? Por allí no tenemos retorno de audio. Vamos a ver aquí qué sucedió con el retorno. Tenemos silenciado porque a veces sucede que se escucha por allí el audio ambiente y entonces se dificulta la comunicación. Bien, Gisette. ¿Cómo está Gisette? ¿Me escucha por allá? Gisette Díaz. Bueno, sé que terminó la hora de la clase, pero bueno, disculpen si me tomé por allí unos minutos de más para terminar. Bueno, deseo entonces que le haya sido de gran provecho la clase. Próximamente pues estaremos ahondando, como les digo, en estas teorías, y en la parte del emprendimiento vamos a hablar entonces de esa tarea que ustedes realizaron la clase pasada, sobre la idea de negocios, y cómo entonces pueden ir desarrollando desde el punto de vista organizacional, la misión de la empresa y los organigramas. ¿Estamos claros en eso? Bien. No siendo más por el momento, pues entonces nos despedimos. Hasta la próxima clase. Un gusto compartir con ustedes, profesor Carlos Cuellar. Hasta la próxima. Mucho gusto. Muchas gracias por la atención. Finalizamos entonces. Espero hayan firmado la asistencia. De todas maneras, si no la han firmado, se la pueden pasar por allí para que la firmen. Giselle, por allí le estoy pasando en el chat la asistencia, en dado caso de que no se haya registrado, puede registrarse. Bien, entonces finalizamos ya con esto la clase del día de hoy. Ya pueden retirarse, ya podemos entonces desconectarnos, si así lo desean. Si no, pues puedo estar aquí respondiendo, en dado caso, algunas dudas, algunas interrogantes, discutiendo sobre el tema del día de hoy.